Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Uy, qué respuesta tan larga pero tan buena. A ver, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están pasando ustedes este curso? ¿Sí lo están disfrutando? Para mí ustedes son una motivación increíble. Imagínense con toda esa lluvia, con toda esa agua y ustedes todavía ahí. Si ustedes hubiesen sido el pueblo de Israel, seguramente no se hubiese escrito ninguno de estos libros porque con tanta obediencia hubiesen llegado a la tierra prometida rapidísimo. ¿Sí? Bien, me alegra mucho estar con ustedes y poder compartir esta experiencia, este libro tan maravilloso. ¿Cómo se llama? El libro de los jueces, ¿verdad? Este libro que es continuación de esta serie de libros históricos que nos compartían las hermanas anteriormente, en los encuentros anteriores. Ahora miren qué interesante. Antes de comenzar quisiera ilustrarles o presentarles una imagen para que ustedes tengan como una idea. ¿Ustedes alguna vez han hablado con algún jovencito o algún adolescente y les ha hecho esta pregunta? Papá, mamá, tío, tía, ¿usted cómo se divertía cuando era pequeño? Y usted le dice, pues, jugando, metras, trompo. Y ellos se quedan así como mirándolo a usted. ¿Y eso qué es? Porque yo me divierto es con tecnología, con juegos, con aparatos. ¿No les han preguntado nunca eso? Y ustedes empiezan a contarle, no, mijo, mire, antes nosotros nos ensuciábamos las manos para jugar. Por ejemplo, a mí me sucedió que fui un día a un curso y estando en el curso tuve que quedarme en casa de una familia y el niño de la casa, muy buen anfitrión, me dijo, si tiene un ratico libre, por favor juega conmigo. Y yo le dije, muy bien. Y después me preguntó, pero ¿cómo se divierte usted? Para yo poder saber si podemos jugar los dos. Entonces yo le digo, pues mire, yo sé jugar metras, trompo, al escondite, todas esas cosas, y el niño me miraba así. ¿Y eso es del Play 1, del Play 2 o del Play 3? Entonces yo le tuve que decir, eso no es de ningún Play, porque yo no conocía en esa época ese tipo de artefactos y de aparatos para divertirme. Entonces había que jugar, era por ejemplo, las metras en la tierra, ¿verdad? Jugábamos en la tierra, hacíamos un hoyito, invitábamos a los amigos y a los enemigos y pasábamos allí un rato discutiendo y tratando de crecer y de empezar a socializar. Entonces el niño dijo, bueno, mire, yo tengo es solamente un PlayStation no sé qué y un número 3, es lo que recuerdo. Y yo le dije, bueno, hagamos un trato. Yo tengo el día intermedio libre. En la mañana jugamos a lo que usted quiera hacer y en la tarde jugamos a lo que yo quiera hacer. Y el niño aceptó. Y en la mañana el niño entonces, el día de descanso, empezó a enseñarme cómo jugar con ese aparato. Y yo no entendía cómo era el juego porque él me dio un aparatico en las manos y me decía, si usted combina este botón con este botón sale un poder. Y era mirar al televisor y ver cuándo salía el poder. Y uno intentaba como jugar y seguirle la cuerda, pero no entendía como las reglas y las normas del juego y veía que él siempre buscaba un truco y entonces hacía algo diferente a lo que estaba programado y terminaba ganando y yo perdiendo. Entonces yo le dije, no, usted me está haciendo trampa. Y dijo, exacto, en eso consiste este juego, en que usted busque todos los trucos necesarios para ganar. Y el que haga mejor trampa es el que termina ganando, así está hecho el juego. Y yo, Y en la tarde nos fuimos a jugar metras. Entonces yo intenté explicarle, pero al niño obviamente ensuciarse y enseñarle un nuevo lenguaje, ¿verdad? Porque nosotros inclusive teníamos como un idioma raro, no sé si era de Gochilandia o el latín, pero imagínense esas palabras como pojinche, ¿de dónde saldrían? Y trompis, y ¿cómo se llama? Y kemis, y esas cosas que parecen como el latín. Pero el niño se entretuvo conmigo la tarde y trató de entender mi manera de entretenerme. Y luego en la noche le contaba a su papá con mucha alegría cómo nos habíamos divertido en el día. Y yo reflexionaba un poco y decía, bueno, es que era diferente la forma de divertirse. Y el niño cayó en la cuenta de eso. Cuando yo me fui a descansar, reflexionaba precisamente sobre eso. ¿En qué momento cambiaron tanto las cosas en que la manera de entretenernos o de recrearnos cambió? De pasar de un momento de encuentro con los amigos, con los vecinos que uno a veces tiene desencuentros también, pasó entonces a un momento de soledad porque este niño juega solo con su máquina, está solo en ese tiempo. ¿En qué momento cambiaron tanto las cosas que nosotros nos preocupábamos por jugar a cumplir normas? ¿Verdad que sí? Esos juegos tenían normas y reglas y usted no podía hacer trampa porque todos estaban sobre el juego mirando.
percibiendo si alguien hacía trampa y siendo como a la vez como juez y ser también testigo de que las cosas tenían que hacerse bien. En cierta forma, mis amigos y yo, que nos creamos de esa forma, conservan con todos los defectos que tenemos ese principio de que hay leyes, de que hay normas para que el juego se lleve bien, para que el juego llegue a feliz término y no terminemos enemistados. Pero en cierta forma, los nuevos juegos parece que más bien nos invitan a hacer, ¿qué? Trampas, ¿verdad? Buscar el truco, buscar el atajo para no tener que pasar por toda la lección y llegar al final rápido y demostrarle a mis demás amigos que yo conseguí de mala forma un logro. ¿Ven qué diferencia? Entonces, cuando uno mira la sociedad como está hoy en día, dice, si es que nosotros hemos hecho esa escuela, si es que nosotros hemos educado eso, entonces hay que pensar un poquito más las cosas. Y este libro, el libro de los jueces, nos viene a ilustrar precisamente ese momento en la historia del pueblo, en donde el pueblo empieza a entender que en algún momento las cosas se rompen, se pierde la capacidad de transmitir la fe. ¿Ven? Parecía como venían contándonos nuestras hermanas en los momentos anteriores, hay momentos en donde se pierde y se rompe ese hilo de la transmisión de la fe y empieza a ser todo más ligero, más liviano y la gente deja de preocuparse por las verdaderas lecciones de la vida y empiezan a llevar una vida más a la ligera, más amplia, más ancha y empiezan a traer una serie de vecinos que nos hacen daño después. ¿No se han dado cuenta? Bueno, ahí está pintado en cierta forma el libro de Jueces. Vamos a estudiarlo un poquito más. Con esa introducción yo creo que podemos ir entendiendo y necesito ahora que caminen conmigo un poquito atrás para hacer un contexto y dar inicio correctamente. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel vivió cuántos años en Egipto? 400, vivió más tiempo, pero 400 y tantos años duró de esclavos, si no me equivoco, con precisión fueron 430. Y ese tiempo que duraron allí de esclavo esperaban y dependían de la fe. Los papás, las mamás, se encargaban de transmitir ¿a quién? A los pequeños cómo amar a Dios, cómo creer en Dios, cómo orar a Dios. Esos jovencitos, esos niños que crecieron allí en Egipto no conocieron a Dios ni sus proezas. Solamente la última generación de aquella época, que fue la que tuvo la oportunidad de ver los milagros y salir de Egipto. Y entonces por el camino Dios empezó a mostrar milagros, porque ese pueblo necesitaba una educación. ¿Por qué necesitaba una educación? Necesitaba una educación porque solo sabía ser esclavo. ¿Ven? ¿Cómo era el pueblo de Israel? Esclavo. ¿Qué sabía hacer? Vivir en la esclavitud, en la servidumbre. ¿Y qué podía hacer? Pues más nada, solamente ser esclavo. La única libertad la tenían en la transmisión de su fe, de sus principios que en cierta forma trataron de cuidar. Y entonces Dios tiene que empezar a acompañar a ese pueblo con una serie de enseñanzas que vamos viendo a lo largo del Éxodo, que ustedes las estudiaron muy bien y que ya los felicitaron por esas tareas. Y fueron atravesando el desierto, pero llegando inclusive al desierto y luego de haber visto estos milagros tan maravillosos, también tuvieron equivocaciones, porque les faltaba todavía educación. Y en medio del amor de Dios y la misericordia de Dios, Dios empieza a suscitar momentos y a aprovechar esas circunstancias que parecían de tristeza y de derrota para empezar a educarles en cómo tener una relación con Dios, en cómo convivir como pueblo de Dios y en cómo esperar en Dios, depender de Dios y confiar en Dios. Y empieza todo un proceso en el desierto, pero ese proceso no fue tan grave. ¿Por qué? Porque Dios los acompañaba, se portaron mal, vieron todos los milagros de Dios, pero no entendían, parecía que se parecían un poco a Adán y a Eva, no entendían que algunas cosas traen consecuencias malas y tuvieron que aprender la lección en un precio muy alto. Estando en el desierto empezaron a vivir situaciones difíciles, pero también cosas buenas. ¿Cuáles cosas buenas vivían? Por ejemplo, no vivían al sol, porque Dios se posaba sobre el campamento en una nube y entonces ellos estaban a la sombra. Y después en la noche, como en el desierto hace tanto frío, se levantaba una columna de fuego y ¿qué hacía? Alejaba los chacales, brindaba luz de noche y además les daba calorcito, entonces no la pasaban tan mal.
Tanto así que describe el libro que no se les cansaron los pies, ni se dañaron sus sandalias, ni sus ropas, por esos 40 años de travesía. Fíjense que el número es significativo. ¿Qué número fue? 40 años. En esos 40 años entonces el pueblo, que tiene un símbolo muy, muy importante, que representa el número 40, una generación, este pueblo entonces tuvo una experiencia de aprendizaje. Dice que no salieron de allí hasta que no murió el último de los desobedientes. Pero ¿quiénes empezaron a crecer en ese ambiente de la presencia de Dios? La nueva generación, la que llegó ¿a dónde? La que llegó a la tierra prometida. Ellos sí tenían ¿qué? Testimonio del poder de Dios. ¿Cuándo lo veían? En el día, en la noche, cuando se movían, cuando se quedaban, cuando llegaban las codornices, cuando caía el maná y cuando se alimentaban de todas esas cosas. Entonces no la pasaron tan mal, empezaron a vivir en la presencia de Dios y sin embargo Dios entonces les da un paso más. Una vez que aprenden a convivir, los lleva a su propia tierra para continuar una nueva etapa. Y en esa nueva tierra ya nos describió Sarita cómo se llevaron las situaciones, ¿verdad que sí? Estando allí conquistaron, pero ¿qué sucedió? Sucedió algo así como cuando la gente dice, llegó el mercado, ay, todos aquí necesitábamos ese mercadito, qué rico. Todos salieron corriendo, se olvidaron del vecino, de los demás, agarraron su mercado, se fueron para su casa y cerraron y listo, ya tengo mi mercado, resuelto el problema y a comer se ha dicho. Algo parecido sucedió. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo? Llegó a la tierra prometida. ¡Qué bonito! ¡Qué belleza de tierra! No, sí, nos la vamos a comer. Llegaron todos, repartieron las tierras y una vez que tomaron posesión de las tierras, habían cosas tan nuevas para ellos, tan maravillosas, que se quedaron obnubilados con el territorio y se olvidaron de la tarea. ¿Qué tarea les había encomendado el Señor? Que había que conquistarla, que había que sacar a ¿quiénes? A los enemigos y se quedaron dormidos mirando el nuevo becerro de oro. ¿Ven? Entonces, este libro cuenta la historia, como dice allí, cuenta la historia de Israel entre la conquista de la tierra y el trayecto o el suceso de la llegada de la monarquía. Este libro toma su nombre del título que se le da a los protagonistas que participan en esa conquista, en ese desarrollo histórico. ¿Cuál es el título? El título de los jueces. Está escrito en un género literario narrativo, en forma novelada, a veces folclórica, porque contiene elementos del folclore de Israel, así cosas que parecen asombrosas y a veces un poco exageradas, pero que también tienen una enseñanza, un trasfondo y que están puestas allí porque los autores, los hagiógrafos, o en este caso los miembros de este grupo de escritores, consideraron tan importante para la formación del pueblo y para recordar las enseñanzas de Dios que no quisieron sacarlas de allí. Inclusive algunas son contradictorias. Hay momentos en donde los jueces denotan flaquezas, errores y circunstancias penosas, vergonzosas, que están fuera inclusive de la ley de Dios, pero están escritas allí como una verdad de la cual también tenemos que aprender. Muy bien. También destaca la figura en estos libros del héroe o juez. Se resalta sobre todas las cosas para hacerle entender al pueblo de que Dios en los momentos más difíciles va a suscitar entre el pueblo a alguien que tenga una idea, una obediencia, una inspiración de Dios para actuar en favor de los más necesitados o en favor de todos. Y los jueces tienen una tarea que se describe en este libro en forma narrativa, que es salvar al pueblo, pero no en su propio nombre. ¿En el nombre de quién? De Dios. O sea que el escritor se preocupa por dejarnos en claro que la tarea no era relucir con su propio nombre, que la tarea era dejar en claro que Dios era el rey de aquel pueblo. Lo bonito que tenía el pueblo de Israel, a diferencia de todos los pueblos de la historia de ese momento, es que Israel no tenía rey, porque su único y verdadero rey, ¿quién era? Dios. Y como Dios lo conducía, entonces Dios era su rey. Muy bien, tenemos ahora la división. Mire, este contenido, el libro de los jueces recopila tradiciones sobre la conquista y posesión de la tierra. O sea, continúa con la tarea que nos describía Sarita en la jornada anterior. Postula
o deja ver la idea que la posesión de la tierra exige fidelidad a la alianza. Y ustedes pueden ver allí la fórmula, o sea, un pueblo infiel pierde la herencia. Este libro nos hace caer en la cuenta. Con infidelidad usted lo va a perder todo, todo. Se va a quedar sin nada, solamente con las bestias que usted termine adorando por culpa de apartarse de la verdad de Dios. Y pasa también lo contrario, nos enseña lo contrario, nos muestra la conversión del pueblo y cómo esta conversión recompone la sociedad y devuelve la unidad. Nos deja esta otra fórmula también. Un pueblo fiel recupera la herencia. Si un pueblo infiel la pierde, un pueblo que de verdad obedece a Dios y trata de entender los designios de Dios, entonces recupera y reconquista esa herencia que Dios le ha prometido. ¿Eso se cumple en la vida o es solamente así en un libro histórico? Si usted hace algo malo, ¿qué viene como consecuencia? ¿Un premio? Hay gente que dice que sí, que si usted hace algo malo y especula, consigue más cosas, a lo mejor momentáneamente. Pero como enseñaban los abuelos de mi pueblo, lo que por agua viene, por agua se va. Y a lo mejor se lleva otra cosa, ¿no? Bueno, entonces mejor quedarse con lo que uno tiene. Entonces, mire, un pueblo fiel recupera la herencia, una máxima importantísima de este libro. Interviene un personaje elegido en cada momento de la historia, que se repite varias veces. Interviene un personaje elegido por Yahvé, o sea, el juez, que en muchos casos es un jefe de tribu en la Guerra Santa, es decir, que forma parte del pueblo de Dios. Este juez, como parte del pueblo, también es tomado por Dios. Casi siempre vamos a encontrar la frase fue tomado por el Espíritu Santo y obró como Dios le pidió. Aquí tenemos más parte de la división del contenido. Miren, una descripción más o menos de cómo eran los jueces. Primero que nada, tienen un carácter mítico. Hay cosas que parecen ciertas exageraciones. No podemos decir con certeza que no fueron así porque no estuvimos allí, pero entendemos que muchas de esas enseñanzas en géneros literarios lo que traen detrás de ellas es una lección que debemos aprender y debemos extraer y entender con claridad. Otra característica de los jueces es que son todos elegidos por, no se muestra de repente ninguno que haya elegido a Dios. Es al contrario, Dios, que en ese momento particular toma en cuenta una característica de un hombre o una mujer y lo pone a funcionar en favor del pueblo y de la voluntad de Dios. Y muchas veces no toma a los más letrados ni a los más capacitados, sino que en la mayoría de los casos, lo vamos a ver, toma a los más imperfectos, para que se denote detrás de su imperfección que la gran obra no la hizo ese hombre, sino la hizo el Señor. Muy bien, ustedes se saben todo, entonces deberían ayudarme a darle aquí. A ver, vamos a ver, dice que libran a Israel de sus enemigos. No libran a Israel cuando se levanta un juez no es por molestar, sino porque de verdad el pueblo está siendo asediado por un enemigo que le está trayendo una desgracia. Reciben este título porque se hicieron instrumentos de la justicia de Dios. Por eso también se les llama jueces, para salvar al pueblo de los extranjeros que los amenazaban. ¿Cuáles son los más conocidos? Ustedes se lo saben casi que sin mirar allí. Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? A ver, ¿qué recuerdan de él? Bueno, hay que leer entonces un poquito el libro de los jueces para conocer ese personaje. Bueno, todos. Está también Sansón, de él sí sabemos bastante, ¿verdad que sí? ¿Qué recordamos de Sansón? Que tenía mucha fuerza, tanta fuerza que sucumbió a los deseos de su mujer. Muy bien, no era tan fuerte como parece. Sin embargo, Dios, a pesar de su debilidad, también lo utiliza y lo emplea para su voluntad. Y está también una mujer, mira, allí la destacamos. ¿Cómo se llama? Débora. Esta dama, ustedes van a descubrir en este libro que cuando las damas hacen lo opuesto a lo que hizo Eva, se viene una sorpresa bien grande detrás. Esta dama es reconocida por todas las naciones, por todos los pueblos y todas las generaciones. Aquí hay bastantes damas. A ver, levantan la mano para verlas. Muy bien. Si ustedes hacen lo contrario a lo que hizo Eva, las vamos a conocer a toditas y les van a decir benditas entre las mujeres. Si no, pregúntenle a la hermana Teresa de Calcuta, que es nuestra santa favorita por aquí. Muy bien. Dice allí,
Del capítulo 3 en adelante, allá están las citas bíblicas de cada uno de esos tres jueces, pero ahorita las vamos a ver todos. Del capítulo 3 en adelante, la historia se repite con diferente juez, distinto pueblo, opresor. Es decir, parece que el pueblo de Israel no aprende la lección. Pasa una experiencia, Dios le trata de decir una cosa y se le vuelve a olvidar. Y entonces se tiene que repetir la historia. Imagínense cuántos jueces, ¿alguno sabe cuántos jueces vivieron? Vivieron, mire, 12 jueces dentro del libro, 12. ¿Cuántos son 12? Muchos. Tuvieron que repetir esa historia 12 veces, aunque el libro de los jueces nos cuenta 7 de ellas con claridad, pero 12 veces tuvieron que pasar por la misma situación. Qué curioso, el número 12 aparece muchas veces en estos relatos. Si bien se acuerdan de las 12 piedras, se acuerdan de las 12 tribus de Israel, ¿verdad que sí? Y ahora entonces también aparecen 12 jueces. Y si nos adelantamos un poquito, vamos a encontrar luego a qué? A 12 apóstoles y a 24 ancianos. Uy, qué cosas tan raras. La vamos a aprender poco a poco en este curso, pero tengan paciencia. Eso es dentro de un año. Bueno. No se desanimen, mire que ustedes han aguantado lluvia, agua, sol, de todo. Vamos entonces ahora a conocer como las 5 palabras o las 5, sí, las 5 claves para entender el libro. Originalmente el curso nos proporciona 4, pero yo creo que encontré una quinta que es muy importante resaltar. La primera de ellas es el pecado y la infidelidad. Todos entendemos de esa porque todos caemos en ella, ¿sí o no? Bastante, digan, bastante. Es decir, que en este libro vamos a encontrar constantemente el pecado de un pueblo. El pueblo regresa otra vez a pecar. Luego vamos a encontrar como otra etapa y otra palabra clave en este texto, que es el castigo. Parece que el pueblo y el escritor de esa época entendía las consecuencias del pecado como un castigo, pero ustedes saben que eso no es tan así, porque si usted hace algo malo, obviamente viene una consecuencia. Eso no es que sea un castigo de Dios, es que es una consecuencia directa de mis acciones. Por lo tanto, el que se castiga es el mismo pueblo, el mismo hombre, no es necesariamente que... Pero recuerden que esto fue escrito ¿hace cuánto? Más de como 3000 años, imagínense. Y entonces hasta esa época se entendía lo que allí estaba escrito. Hay un doctor que dice, la Sagrada Escritura es palabra de Dios en palabras humanas. Para mí esa frase explica muchas cosas. Palabra de Dios en palabras humanas. Es decir, la imperfección del hombre tratando de ilustrarnos la grandeza de Dios. Obviamente hay cosas que van a ser siempre muy difíciles de explicar y de entender, pero no significa que no podamos encontrar en ella consuelo, alegría, entusiasmo y vida. Bueno, continuamos entonces con la tercera. ¿Cuál sería? Arrepentimiento. Fíjense la estructura. El pueblo peca, viene una consecuencia que la llamamos castigo y viene luego un arrepentimiento. Cuando ya está comiendo del fruto de sus pecados, es decir, viviendo sus consecuencias, es cuando piensa, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Por qué vivimos así? No es justo si somos el pueblo de Dios. Y entonces empieza a pensar, a reflexionar, y es cuando entonces viene a pedirle a Dios, por favor, ayúdeme. Usted me dijo que no me metiera por aquí, pero yo que soy hijo de Adán y de Eva, no encontré otro camino. Y entonces termina uno con las tablas en la cabeza pidiéndole al Señor auxilio, sáqueme de este lugar de tristeza que me está matando, que me está consumiendo. Y es cuando Dios, entonces, que ve a su hijo desamparado y afligido, viene a su rescate. Y entonces viene la cuarta palabra o el cuarto momento, que sería la salvación. Viene Dios en auxilio como Él lo prometió, no deja sucumbir al hombre y le dice, bueno, mijo, ordénese, arréglese y continuemos caminando, no ha pasado nada. ¿Ven? Qué bonito. Pero por último viene un momento también especial que va a describir cada una de las historias de los jueces. Es que después de que el pueblo encuentra la ayuda de Dios, descubre que Dios es real y que hay que tomarlo en serio. Y entonces viene un proceso de acomodamiento, de conversión de vida. La gente empieza a portarse bien porque allá hay un juez que dio testimonio del poder de Dios y entonces hay que caminar como Dios manda y eso trae una gran paz. Entonces la gente vivía tranquila hasta que dejaban de educar a sus hijos
Y entonces los nietos venían y la embarraban otra vez. Perdonen que use esas frases, pero sé que nos escuchan también jóvenes y tal vez ese lenguaje es más fácil, ¿no? Dice, ver esta estructura en Jueces, vamos a verla. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a ver cómo se repite esa historia. Mira, aquí está pintada, dibujada en ese texto. Para los que nos oyen por la radio, ya se las voy a leer, de forma que todos podamos participar. Vamos al capítulo 3 del libro de los Jueces, versículo del 7 al 9. Ahí están pintadas las 4 etapas. La primera está en el versículo 7. Dice, los israelitas se portaron muy mal con Yahvé. Se olvidaron de Yahvé, su Dios, y sirvieron a los Baales y a los Aseras. ¿Qué es eso? Pecado, idolatría, los dioses de la fertilidad, los dioses de la sexualidad, porque cuando llegaron a la tierra prometida, adivinen qué pasó, no expulsaron a los enemigos, es decir, a los que tenían las malas costumbres de aquella tierra, y les empezó a parecer hasta bonito que tuvieran un templo y que tuvieran un monstruo y que tuvieran miedo a las sirenas y a la llorona y no sé qué tantas cosas, y entonces les pareció atractiva esa cultura y se empezaron a contagiar. Y los nietos, que no se dieron cuenta, entonces empezaron a pervertirse, ¿verdad que sí? Luego viene el versículo 8, allí nos habló de pecado. Ahora miren el versículo 8, dice, por esto estalló la ira de Yahvé contra Israel y los dejó en manos de Cusán-Risataim, rey de Aram, al que estuvieron sometidos durante 8 años. ¿Ven? Parece que es Dios el que les impone el castigo, pero ustedes saben muy bien que es el mismo pecado que trae dicha consecuencia. Y viene entonces ahora el arrepentimiento en el versículo 9. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé. Es decir, suplicaron, se vieron 8 años con el agua al cuello, que ya no eran libres. Dios había trabajado con mucho ahínco en liberarles esa mentalidad de esclavitud que traían de Egipto, y sin embargo ellos recurrentemente tratan de aferrarse a la esclavitud. Eso no le pasaba solamente a ellos, nos pasa a nosotros muy seguido. Entonces viene el arrepentimiento. Ay, Diosito, era en serio, de verdad que sí nos está yendo muy mal. Ahora sí vamos nosotros a rezar el rosario y a pedirle a Dios que nos ayude. Y así pasaba. Y Dios infinito en misericordia, fíjense que Dios nos muestra aquí su grandeza, nunca se cansa y siempre le brinda la oportunidad de redención al hombre, de arrepentimiento y de salvación. Y viene el versículo 9 terminando donde nos demuestra la salvación. Y suscitó de entre ellos un libertador que los salvó, Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. ¿Ven? Allí está la palabra de Dios. Hemos leído ese capítulo, ese pedacito, y nos muestra lo que yo les había dicho. Después de la historia de cada juez, ustedes van a encontrar al final que dice, y entonces el pueblo vivió bajo el juez o en paz durante 40 años, mientras vivió fulano de tal en la tierra, es decir, dentro del pueblo. Es decir, que entonces es el quinto paso. Después de la salvación viene la conversión, un tiempo de paz, un tiempo de transformación. Aquí tenemos otro perfil de los jueces. Ustedes ya pueden ayudarme allí. Son, primero que nada, libertadores, ¿verdad que sí? Además de eso, siempre son libertadores desde una visión espiritual. Hay que entender que esta dimensión espiritual, que significa algo así como un camino que Dios le designa a cada juez, no es que es espiritual porque viven como en una atmósfera de fantasmas o no sé, ¿no? Eso no es espiritual. Espiritual es que está apegado a un camino. Por ejemplo, en este caso, a cada juez Dios le mostraba primero cuál era la salida, cuál era el camino que lo llevaba a dónde, al triunfo. Y el juez tenía que encargarse de ir por ese camino. Si se desviaba, otro problema más. Entonces, Dios presentaba esa espiritualidad, ese camino. Los jueces de hoy en día son como los santos. Los santos han dejado para nosotros un camino, una vida o una espiritualidad que nosotros podemos seguir. ¿Ven? Qué bonito. San Francisco de Asís nos dejó una espiritualidad franciscana, o sea, un camino que garantiza que si uno lo recorre como Dios manda, va a llegar ¿a dónde?
A la tierra prometida, a la santidad. Muy bien, qué brillantes son ustedes. No los escucho muy bien porque están allá como muy concentrados. A ver, dice después, Dios los acompañaba para que espantaran al pueblo opresor. O sea, los jueces no iban solos, iban con la compañía y la bendición de Dios. El juez velaba para que el pueblo no cayera en la idolatría, es decir, recordaba en cada momento ¿qué recordaba? Lo que Dios había hecho. ¿Y eso qué hacía? Que la gente entonces empezaba otra vez a enderezarse. Ay, ¿verdad? Nos desviamos. No, 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 por aquí no es. Vámonos para allá. No, que yo quiero hacer esto. Olvídese. Olvídese porque aquí pagamos todos. Así que métase en este carril y la gente continuaba en ese camino. Y cuando el juez muere, ¿qué pasaba con el pueblo? Se desordenaba, ¿no? ¿Cómo es cuando el gato se va, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta, algo así? Es decir, los jueces en cierta forma mantenían durante su vida el recuerdo de la palabra de Dios, la bondad y el poder de Dios, y el pueblo miraba fijamente ese ejemplo y no perdía de vista a su Señor. Pero cuando se iba, pasaba una generación o dos generaciones y de una vez se olvidaba a Dios por completo. Vamos entonces, hasta ahora hemos ido entrando en este libro, ¿verdad que sí? El tiempo es inclemente para este tipo de cosas, porque esto sucedió tal vez en 300 años y nosotros lo estamos contando en 30 minutos. Pero entonces ustedes van a tener paciencia y en la próxima jornada continuamos, ¿bien? Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este regalo y este manjar tan exquisito como es la palabra de Dios, una carta de amor dada a todos sus hijos para que no nos perdamos y encontramos el camino a la tierra prometida. Amén.